Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Transformando la Familia. Les saluda Elizabeth Vargas y le doy una cordial bienvenida a nombre de nuestro Ministerio Mujeres con Destino y de nuestra directora Ruth Blanco. Para nosotros es una bendición poder llegar a su hogar, a su oficina, al parque donde se encuentra, porque sabemos que esto llega a diferentes horarios, ¿verdad? A través de las redes sociales y en diferentes países, así que gracias por dejarnos entrar a donde quiera que usted esté y que nos esté escuchando. Así que en esta noche para nosotros y después la repetición en diferentes horarios del día, nos sentimos muy felices de poder inspirarlo, motivarlo a que tenga una familia saludable y a que trabaje para que su familia sea de bendición. Queremos agradecerle que nos escriban en las redes sociales, que nos dejen sus mensajes, que nos llamen también para pedir oración a través de los números que aparecen en pantalla, o para que también nos cuenten cuando el Señor responde a sus peticiones, porque para nosotros es bien importante también conocer que el Señor ha respondido a las oraciones que hacemos por cada uno de ustedes que se comunican con nosotros. Y queremos también decirle a los que nos están sintonizando a través del Facebook Live de Maná del Cielo TV que pueden dejarnos sus comentarios y los vamos a estar pasando en vivo. Aquí en el programa también nos pueden hacer sus preguntas con relación al tema que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Pero antes de entrar con el tema, quiero hablarles nuevamente, para los que no lo han escuchado, sobre mi libro Me divorcié y ahora qué. Para aquellos que han pasado por procesos de divorcio, es un libro que le va a ayudar a sanar el dolor, a perdonar, a restaurar su corazón y a volver a empezar. Y para aquellos que no han pasado por un divorcio, le ayudará a prevenir el entrar en un proceso doloroso como lo es el divorcio. También para aquellos solteros pueden identificar aquellas banderas rojas que podrían decirle que usted es un candidato a entrar en una relación tormentosa en el futuro. Así que este libro, ¿verdad?, tiene herramientas que son muy valiosas tanto para solteros, casados y para divorciados. Me divorcié y ahora qué, lo puede conseguir en Amazon. Así que de Elizabeth Vargas. Lo invito a que lo pueda buscar y que el libro sea de bendición para usted o para cualquier persona que usted conozca. Así que para mí será una bendición el que también nos deje su comentario en las redes sociales de nuestro Ministerio Mujeres con Destino, o también nos puede buscar en Facebook por Me divorcié y ahora qué, y nos deja ahí su comentario sobre el libro, ¿verdad? Y qué le ha parecido una vez tenga la bendición de poder leerlo. Y en el día de hoy, pues hablando de temas así familiares, queremos seguir. La semana pasada estuvimos hablando de secretos para un matrimonio feliz, porque sabemos que los matrimonios pues son la base de la familia, pero la vida familiar sigue siendo igualmente importante y la familia es la primera institución que el Señor creó y es el centro de nuestra sociedad. Así que si la familia está bien, los hijos crecerán en un ambiente saludable y tendremos una sociedad mejor. Hoy día tenemos diferentes tipos de familia: mamá, papá, hijos. Tenemos madres solteras, tenemos familias donde están los abuelos presentes, los tíos, ¿verdad? Y más aquí en Estados Unidos, donde pues los latinoamericanos a veces vivimos muchos en una misma apartamento, una misma casa. Así que por lo tanto es importante que podamos dar herramientas para una mejor convivencia. Por eso es que hoy vamos a hablar sobre el tema secretos para tener una familia feliz. Y nos acompaña el doctor José Luis García. Él es mexicano, está casado por 30 años y sirve al Señor desde el 1984. Tiene una licenciatura en teología y un doctorado en divinidades. Es consejero cristiano certificado y conduce el programa radial Juventud en Crisis hace 6 años. Así que para mí es una bendición el poder tenerle en el programa. Bienvenido a nuestro programa Transformando la Familia. No, al contrario, es un placer estar contigo y bueno, con tu audiencia, porque siempre es importante, ¿verdad?, poder hablar de estos temas.
y sabemos que, ¿verdad?, el Señor le ha dado mucha sabiduría sobre temas así de la familia, de los jóvenes, de los padres. Lo escuchamos, ¿verdad?, en el programa de radio, y sabemos que aquí pues va a traer también de todo ese conocimiento que el Señor le ha dado para poder contribuir con estas familias que nos están viendo en el programa y que necesitan una palabra de esperanza también. Definitivamente. Pero ¿sabes qué? Afortunadamente la sabiduría no es personal, es la sabiduría que está en la Biblia. Y esto quiere decir que está al alcance de todos. Claro que sí, pero a veces necesitamos recordarla, y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Sí, exactamente. Y precisamente hablando de la Biblia, nosotros siempre comenzamos nuestro programa con un pasaje bíblico, que es el fundamento que utilizamos durante el programa. Y esta noche vamos a utilizar el Salmo 127, versículo 1. Y la versión que voy a utilizar es la Nueva Versión Internacional, y dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia a los vigilantes. La Reina Valera dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que es la primera parte de lo que realmente nos interesa. ¿Por qué traemos este pasaje? Porque es bien importante que el Señor sea el centro y el fundamento, las bases de cada uno de nuestros hogares. Si Él no es el que edifica nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra casa, en vano lo que podamos hacer con nuestras fuerzas. Claro que es importante, ¿verdad?, que tengamos otras herramientas, que podamos aprovechar todo el aprendizaje posible en otras cosas que el Señor nos permita tener: preparación académica, charlas, conferencias, libros, tantas cosas, herramientas que el Señor pone a nuestra disposición. Pero si no tenemos lo fundamental, que es a Dios como centro de nuestras vidas, en vano todo lo demás que podamos querer utilizar para que nuestra familia funcione. Así que bien importante que pongamos al Señor como centro de nuestro hogar. Y si en esta noche no tienes a Dios como centro de tu vida, pues esa es la primera invitación que te vamos a hacer, que puedas tener a Dios como centro de tu hogar. Y vamos a entrar al tema que dijimos que es secretos para tener una familia feliz. Y queremos preguntarle primeramente, ¿qué es para usted la felicidad? Wow. Bueno, pues esta es una palabra muy bonita. Y déjame hacer un paréntesis, empezar con un paréntesis. Uno de los objetivos que tengo personalmente es comenzar a utilizar palabras que, aunque sean de poco uso, porque la Biblia utiliza un español antiguo, como que a mí me ha gustado el tratar de dar definiciones que cualquier persona pueda entender, que sea un lenguaje actual. Porque en la felicidad hay una gran cantidad de definiciones de que casi como que el ser feliz es, el estar alegre quiere decir feliz, o el tener dinero, eso es la felicidad. Sin embargo, fíjate que la Biblia habla de una cosa muy sencilla acerca de lo que es la felicidad. La felicidad es la capacidad que Dios te da de disfrutar lo que tienes. Algo muy sencillo. Porque cuando nosotros estamos pensando en que la felicidad es solamente viajar por todo el mundo, o tener un carro último modelo, o una casa en la mejor zona, verdaderamente nos encontramos con que esas gentes no encuentran ahí la felicidad. Pero al mismo tiempo encontramos personas que pueden vivir allá en mi pueblo, ¿verdad? Y que tal vez decimos no tienen muchas cosas. Sin embargo, sí parece que están más contentos que otras personas. Entonces, la Biblia dice este punto muy fácil, ¿verdad? Dice que la capacidad de disfrutar las cosas que tenemos dependen de Jehová nuestro Dios. Claro que sí, y muchas personas tienen quizás materialmente muchísimas cosas, pero no son felices, y eso lo vemos todos los días en las noticias cuando personas de la farándula particularmente recurren a las drogas, a tantas situaciones, el alcoholismo, al suicidio y a tantas cosas negativas,
porque no encuentran la felicidad en los bienes en los bienes materiales, en la fama, en el dinero, en todos los lujos y las cosas que han alcanzado. Así que realmente la felicidad no está, ¿verdad?, en eso, sino en el poder disfrutar lo que el Señor nos ha dado definitivamente. Exactamente. Ajá, sí, sin sí. embargo, quería yo decirte algo. Entonces, cuando nosotros estamos buscando la felicidad en un lugar equivocado, va a ser muy difícil alcanzarlo, por lo tanto, es necesario que leamos la Biblia, porque la Biblia dice muchas de las cosas que nosotros necesitamos y que las estamos buscando en lugares equivocados, como lo que acabas de decir, drogas o tal vez exceso de mujeres o gastar el dinero de una manera desmedida. Sin embargo, aquí es en donde está la sabiduría, en donde nosotros verdaderamente podemos ser felices. Claro que sí, y algo bien interesante es que yo estaba buscando la definición, yo fui profesora universitaria y me gusta mucho buscar definiciones, y la Real Academia Española define la felicidad como el estado de grata satisfacción espiritual y física. O sea que cuando estamos satisfechos tanto espiritual como físicamente, y es interesante que ponga primero el aspecto espiritual, ahí es que entonces encontramos la felicidad. Y también dice que es ausencia de inconvenientes o tropiezos. Ahí no estoy tan de acuerdo, porque siempre vamos a vivir momentos difíciles en la vida, y Claro. lo importante es cómo enfrentemos esos momentos difíciles. Y la realidad es que para nosotros como cristianos, cuando vivimos momentos difíciles, tenemos algo bien importante, y es que Dios nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que aún en medio del valle de la sombra y de la muerte podemos sentir paz, ¿verdad?, en medio de esa tormenta que podamos estar experimentando, y no se nos va la felicidad. Ahora fíjate, con esta definición que hablas del diccionario, en realidad yo creo que sí necesita un poquito más, en el sentido que la parte espiritual, la brujería puede ser espiritual, porque también es eso. Pero cuando la Biblia dice que la felicidad es la capacidad que Dios te da, o sea, porque puede ser que a una persona no le da la capacidad, dice literalmente, le da bienes, pero no le da la capacidad de disfrutarlo. Entonces, este ingrediente yo creo que sería el más importante, no solamente la parte espiritual, sino que Dios te la dé. Claro que sí, ¿no? De acuerdo completamente. Sí, definitivamente. Nos gustaría, ¿verdad?, antes de entrar de lleno así al tema de los secretos, ¿verdad?, para la familia, conocer un poquito de su experiencia, de su niñez, de cómo fue, ¿verdad?, esa experiencia familiar, cómo fue su niñez en familia. Bueno, yo creo que realmente no tuve la oportunidad de darme cuenta si era buena o era mala, porque no teníamos una referencia de lo que era bueno o era malo. Entonces, como niño yo podría salir a mojarme en la lluvia y para mí eso era suficiente. Porque realmente, bueno, pues mi papá, alcohólico, nadie conocía de Dios, incluyéndome a mí. Entonces, pues como que el punto de referencia no existía. Lo que sí te puedo decir es de que cuando ya tengo un punto de referencia, que en este caso sería la Biblia, ahí sí me puedo dar cuenta la importancia, ¿verdad?, de poder ver los colores que el Señor nos puede mostrar y no tener una vida en blanco y negro como pudo haber sido lo que pareciera haber sido bueno. Pero me imagino que aún en los momentos que vivió en su niñez, tuvo algún momento feliz que recuerda, que conmemora. ¿Qué momento feliz puede recordar de su infancia? Yo creo que todo lo que hacía, porque todo lo disfrutaba de una manera excepcional. Andar en bicicleta, jugar básquetbol, imagínate, con mi estatura jugando básquetbol, pero tenía una habilidad para brincar muy alto y aún con los más altos. Sin embargo, yo quisiera insistir en esto, en lo que te estoy comentando. Fíjate que ahorita que hablas de la niñez, dice el Señor que nosotros, ¿verdad?, queremos encontrar muchas cosas como la felicidad, ¿verdad? Sin embargo, realmente no va a ser posible encontrarlo, porque el Señor ocultó todas estas cosas de los sabios y entendidos y se las reveló a los niños. Entonces, cuando se los revela a los niños, ahí sí ya me gusta. Porque entonces, cuando nos dice el Señor que nosotros tenemos que ser
como niños, entonces tenemos esta oportunidad de encontrar todos esos huecos. Y el día de hoy, cuando estamos hablando de este tipo de cosas, la mera verdad, fíjate que la felicidad, cuando la encontramos como por ejemplo en Josué 1:8, en donde él dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en la medida que tú hagas conforme a todo lo que en él está escrito, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, como que esta niñez que tú me preguntas, ha sido posible prolongarla, aún hasta mi edad, ¿verdad? Que ya soy de la tercera edad. Sin embargo, ahí lo puedes disfrutar como que esa niñez ha sido extendida. Y yo creo que a través de toda esa niñez extendida, podemos decir que mi mejor experiencia ha sido Dios. Qué bueno. Le pregunto, ¿verdad? Porque por lo general cuando vivimos momentos felices en nuestra familia de la niñez, lo trasladamos luego pues a la adultez y las experiencias bonitas que vivimos las queremos repetir con nuestros hijos. Sí, podría ser, pero fíjate que ahora ya aprendí que eso no es bueno. Porque si yo no pude desarrollar algo cuando era niño, ¿por qué tengo que ahora tratar de sacarlo de mis hijos o tratar de vivirlo con ellos? Sobre todo porque lo que yo viví no fue tan bueno, no fue tan bueno. Si hubiera sido algo provechoso, sí lo hubiera querido repetir. Exacto. Pero el día de hoy te puedo decir que tengo hijos completamente sanos, hijos completamente limpios en sus pensamientos, no por lo que ocurrió en mi niñez, porque realmente eso yo lo he dejado a un lado, porque ahora que he podido conocer lo que es la verdad, yo le recomiendo a cualquier persona, que cuando nosotros trabajamos con nuestro pasado, vamos a terminar atados a nuestro pasado. Pero esto el Señor Jesucristo, cuando estaba la mujer adúltera, literalmente dijo, voy a echar a la basura tu pasado. Lo que me interesa es lo que vas a hacer a partir del día de hoy hacia tu futuro, si vas a ser parte de mis planes. Ahí existe una gran diferencia muy importante. Entonces, ¿cómo ha sido su familia actual? ¿Qué herramientas ha utilizado para que sea una familia feliz? Exacto. Para todas las normas que llevamos en la casa, todo está basado en la Biblia. Ahora tú me vas a decir, por favor, todo de la Biblia y todo de la Biblia. A través de todos estos años de dar la consejería, fíjate que siempre las personas me preguntan esto, me dicen, ¿qué libro me podrías recomendar para tal problema? ¿O qué libro para este otro problema? Y la gente se enfoca mucho en buscar libros que hablen de un problema específico. Pero la realidad es de que todas esas respuestas, aún los escritores, si es un escritor cristiano, todo lo que está diciendo lo tiene que sacar de la Biblia, si es un escritor cristiano. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque la gente se sorprende cuando yo le recomiendo la Biblia como un libro para responder todas esas preguntas. Aún para la familia, para la educación de los hijos, para el llevarse bien matrimonialmente con nuestra pareja, es muy importante porque Dios fue el que inventó el matrimonio, Dios inventó la familia. Y Dios nos da todos estos elementos, sobre todo para educar correctamente a los hijos. Claro que sí. ¿Pueden las familias felices pasar por momentos difíciles? Seguro que sí. Yo creo que es parte de la vida, porque todo el tiempo el Señor nos pone pruebas, el diablo nos pone tentaciones, y al final de cuentas es cómo lo resolvemos. Porque a una tentación, estamos expuestos a la tentación, porque ese es el trabajo del diablo, poner las tentaciones para hacernos caer. Entonces, cuando viene la tentación, el Señor nos dice claramente que siempre nos va a dejar una puerta abierta para que nosotros nos podamos escapar. Pero cuando viene una prueba, después de la prueba siempre voy a ser mejor, en todos los sentidos, voy a ser mejor. Así es de que tanto yo puedo sacar algo bueno de la tentación como reconocerla para poder escapar, salir huyendo, como en el caso de José, ¿verdad? Que al final de cuentas, aunque en el momento se vio como un resultado malo porque fue a dar a la cárcel, sin embargo al final fue el segundo después de Faraón, o sea que realmente llegó a los niveles más altos. Pero también cuando la prueba nos pone el Señor, siempre el resultado de la prueba de parte del Señor nos va a llevar a ser mejores en el área que haya sido.
Nos gusta siempre que nuestros invitados compartan alguna historia personal, porque nos deben estar viendo personas que están pasando por momentos difíciles. Seguro. Y queremos que puedan sentirse identificados. Quizás lo que usted le vaya a decir o lo que usted vivió es lo que está pasando a alguna de las personas que nos está viendo. Así que nos gustaría que compartiera cuál ha sido el momento más difícil familiar que han experimentado y cómo lo trabajó. Seguro que sí. Mira, uno de los problemas que hay en la gran cantidad de familias latinas, incluyendo la mía, ¿verdad?, que venimos arrastrando a veces con ese pasado tan pesado, es, por ejemplo, la gritería. Nosotros tenemos la costumbre de ser muy gritones y bajo cualquier circunstancia estamos teniendo siempre esta postura, ¿no?, en la que no estoy de acuerdo contigo, te lo voy a decir a gritos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo como hombre, cabeza de familia, me enfrento a una esposa que me está gritando? Porque las mujeres también gritan. Y vaya que también gritan y fuerte. Entonces, ¿qué hago en ese momento? ¿Y qué es lo que he hecho aún en el día de hoy? Porque de repente, obviamente mi esposa tiene su carácter y tiene derecho a expresarse, que eso es muy importante. Cuando ella se expresa, si se llega a desesperar y grita, inmediatamente yo lo que hago es que guardo silencio. Es lo primero que hago. Cuando yo guardo silencio, ella momentáneamente se enoja más. ¿Por qué te quedas callado? Cuando me dice eso, yo le digo, porque estás enojada. Y me vuelvo a quedar callado. Al principio, cuando lo comencé a hacer, ella como que no lo entendía. Entonces, cuando ya veía que me quedaba callado, ella detectaba que ya se estaba ella excediendo en su forma de decir las cosas. Se iba, regresaba tranquila. El día de hoy no gritamos. Ese método es un método bíblico. Porque así como el Señor, ¿verdad?, lo estaban culpando y le estaban diciendo, es que tú, y lo llevaron hasta la cruz por cosas que no había hecho. Y dice la Biblia que él guardaba silencio. Pero ¿qué es lo que pasó? Había un objetivo, había un plan de acuerdo a eso. Cuando tú entiendes el plan que Dios tiene directamente para tu vida, entonces te vas a dar cuenta que no puedes estar reclamando tus derechos como ser humano, porque de eso se va a encargar el Señor siempre y cuando tú lo obedezcas. Y con los hijos, alguna situación así. Bueno, con los hijos, fíjate que actualmente yo estoy muy en contra, por ejemplo, con esto de castigar a los hijos como primera herramienta. Poner límites sin preguntarle al Señor. Hacer todo este tipo de cosas de acuerdo al criterio humano o de acuerdo a filosofías huecas, como le llama la Biblia. Porque actualmente se han estado metiendo una gran cantidad de doctrinas en la iglesia que verdaderamente no hay diferencia entre la iglesia y el mundo. Y esto es porque hemos estado olvidando los principios bíblicos. De hecho, cada vez que me invitan a las iglesias y yo voy a predicar a estas iglesias, yo hago mis propias estadísticas preguntándole directamente a la gente, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia? Completa desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. ¿Sabes cuánto? El 98% de la gente no ha leído la Biblia. Y cuando la gente me pregunta acerca de qué libro me recomiendas, las estadísticas dicen que nuestra gente latina compra muchos libros, pero no los leen. Tenemos un problema muy serio acerca de la lectura. Entonces, cuando nosotros hablamos de castigar a los hijos como primer recurso, la Biblia nos dice que es exactamente al revés. Hebreos 12 utiliza 4 palabras que me encantan, ¿verdad? Porque hay una, por ejemplo, dice que debemos de comenzar por la disciplina. Después tenemos que pasar hacia la exhortación si la disciplina se está atorando. Pasamos a la exhortación. Si no funciona la exhortación, debemos pasar a la reprensión y de ahí, si no pasara, sería llegar al castigo. Pero cuando tú te enfocas en la disciplina, inclusive allá en mi pueblo, ¿verdad?, la gente utiliza la disciplina y hasta hace la manita así como que es darles, ¿verdad? Pero no, la palabra disciplina significa instruir, educar, formar. Todas estas palabras que es en la que yo voy a dedicar tiempo para entrenar a mi hijo a la vida. De hecho, tú en tu libro estás diciendo precisamente eso.
¿Cómo nosotros podemos encontrar una pareja? ¿Quién le va a entrenar al hijo eso de cómo encontrar una pareja? El papá. Yo tengo que agarrar a mi hijo y decirle, mira, hijo, tú tienes que ser un hombre de verdad y le tengo que dar las características. De hecho, nosotros damos una clase de cómo saber lo que significa una persona completa. Y entonces el hijo va a saber lo que es bueno y va a saber lo que significa en una mujer encontrar las cosas buenas. Y esto es así de fácil, ¿eh? Entonces, cuando el muchacho lo entiende, él va a andar en la calle, aunque yo no esté enfrente de él va a andar en la calle buscando algo que él sabe lo que lo va a identificar, porque tiene bases bíblicas. Entonces, cuando el hijo ya escoge, va a escoger con toda garantía, pero definitivamente. Entonces, te repito esto, cuando yo comienzo a entrenar a mi hijo, tal vez de repente dice, ay, es que no quiero. Entonces brinco a la exhortación. ¿Qué es la exhortación? Es una invitación para que entienda la importancia de la disciplina. A ver, hijo, espérame tantito. Yo te voy a decir por qué razón estoy haciendo esto. Lo estoy haciendo porque quiero que no sufras en el futuro, quiero que tengas todos estos elementos y esto es lo que yo te quiero decir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y regresar a la disciplina, que opone más resistencia. Entonces, yo ya me voy, ¿verdad? Ahora sí a la amonestación. En la amonestación es fácil encontrarlo en el fútbol. En el fútbol, cuando un jugador está saliéndose de su juego regular, ¿qué es lo que hace? Le saca la tarjeta amarilla. Todavía no lo está castigando, pero ya le está avisando. Entonces, generalmente, cuando está un niño o un joven, ¿verdad? Un hijo bien disciplinado, ya no vas a llegar a la parte de la amonestación. Entonces, cuando llegas a la amonestación, si todavía el hijo es más rebelde, es cuando tienes que llegar al castigo. Pero yo te puedo decir que las personas que han llevado esto, porque en la consejería las personas me hacen esta pregunta, ¿verdad? Cuando tú haces esto, como dice la Biblia, nunca llegan al castigo. No es necesario. Los hijos entienden porque son entregados a ti desde el principio. Si haces tu trabajo desde el principio, los hijos te van a salir derechitos. Ahora, si ya empezaste un poquito más tarde, de todos modos, lo puedes hacer, te va a dar resultado. Hay que preparar el terreno y después hablaríamos de cómo preparar el terreno. ¿Y con sus hijos ha tenido alguna dificultad? Te voy a dar un ejemplo de esto acerca de los hijos, porque no he llegado a tener una dificultad con ellos. En una ocasión un amigo me dice, oye, fíjate que, bueno, este amigo tiene hijos de la misma edad que mis hijos. Y entonces me dice, oye, ¿por qué no me prestas a tus hijos? Fíjate que queremos estar en la casa, comprar unas pizzas, videojuegos, y para que se duerman tarde. Y perfecto, llévatelos. Entonces llegaron al lugar, ¿verdad? Estuvieron ahí. Y mi hijo, que ahorita, bueno, es el más chico, aunque ya tiene ahorita 25 años, él lo que hizo es que a las 10 de la noche, él entregó los controles del videojuego, se paró y se iba a ir. Mi amigo le dijo, ¿a dónde vas? Dice, voy a hacer mi tarea. Oye, pero es que estás jugando. Dice, sí, dice, pero esto es juego, pero lo que yo estoy buscando ahorita es de que tengo que cumplir con mis obligaciones. Entonces, cuando mi amigo me habla, me dice, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste que tú no estabas presente, pero él se levantó para cumplir sus obligaciones? Disciplinándolo. Que él entiende la importancia de cumplir con las obligaciones, pero no porque yo esté encima de él, no porque yo le esté poniendo límites. Nuestro Dios no te pone límites, te dice qué es lo que espera de ti, pero es muy diferente lo que Él espera de ti a que lo haces, si no ahorita te jalo de las orejas y te voy a dar con la varita y te voy a dar hasta que me entiendas. Eso no hace el Señor. El Señor dice claramente, yo pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge la vida para que la disfrutes. Y el Señor Jesucristo vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Entonces, cuando mi amigo ve eso, me dice, oye, ¿me tienes que decir cómo se hace? Claro que sí. Lo único que tienes que hacer es leer tu Biblia. Porque ahí está escrito todo lo que tienes que hacer. ¿Cómo ves? No, bueno. Excelente, porque la realidad es que yo creo que una de las tareas más difíciles, por lo menos yo no lo he vivido, pero por los sobrinos y por Sí. la gente a mi alrededor que tiene la familia, es la crianza de los hijos, ¿verdad? Y ahí es que muchas familias sufren, ¿verdad? En la crianza y pues muchos hijos especialmente cuando llegan a la adolescencia, entran en la etapa de la rebeldía y pues
Y es que observa cuál es la filosofía que existe, ¿verdad? Porque esta filosofía es muy fuerte porque la gente ya lo ha aceptado, ¿verdad? Es que yo sufrí en mi niñez y yo no quiero que a ellos les falte nada. Entonces le empezamos a dar todo a los hijos y eso es un problema. Porque en la vida real yo no voy a estar recibiendo las cosas simplemente porque alguien me las va a dar o porque yo tengo derecho. No, yo tengo que trabajar para conseguir las cosas. Lo único que es gratis es la salvación, pero también cuando ya quieres agradar al Señor, también tienes que trabajar. Entonces, la vida real es de que las cosas tú tienes que trabajar para obtener las cosas. Esa es la vida real. Pero ¿cómo educamos a los hijos? Les damos todo y además les damos también la autoridad. Ese es un problema serio, muy serio en la familia. Cuando ya el papá le entrega la autoridad al hijo, hijo, ¿qué es lo que quieres que hagamos? ¿Quieres que vayamos a comer aquí? ¿Quieres tal videojuego? ¿Quieres que...? Y entonces el niño, ¿verdad? Tiene esa arrogancia de que no quiero ir y no quiero ir a la iglesia, porque no se le formó en el principio. Entonces, si nosotros desde el principio, ¿verdad? Que Deuteronomio 6 habla mucho de la convivencia con el papá, con el hijo, para conformarlo a que responda a sus responsabilidades, para que las cumpla. Y eso es muy importante. ¿Cómo ves? No, pues sí, definitivamente. Yo creo que hay que establecer las bases. Es como, yo no sé de construcción, pero si una casa no está bien cimentada, no se mantiene, especialmente, ¿verdad? En mi isla, en Puerto Rico, cuando vienen los huracanes, las primeras que se van son las que no tienen el cimiento bien establecido. Fíjate que tu pregunta fue muy amplia y realmente yo quisiera tocar otro punto de la misma pregunta que tú me hiciste, y esto de los cimientos es importante. ¿Qué son los cimientos? Claro que son los papás y la mamá. Si ellos, el papá y la mamá, si ellos tienen como vida dentro de ellos al Señor Jesucristo. Entonces, en el matrimonio, tú que, bueno, escribiste este libro acerca del divorcio. Cuando nosotros estamos hablando, ¿verdad?, del matrimonio y que entendemos, ¿verdad? Entendemos que el matrimonio es inventado por el Señor. En esta sociedad pensamos que el matrimonio es un contrato. De hecho, se habla como el contrato matrimonial. ¿Sí? Sí, dime si estoy equivocado. Bueno, sí. Es como se dice, ¿verdad? El contrato matrimonial. Y de hecho, cuando yo tomo la decisión de unir mi vida a mi mujer, ¿verdad? Entonces voy ante un registro civil y firmo un documento, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede acerca de los contratos? Los contratos es un documento, ¿verdad?, en donde pues se hace comercialmente. Pero cuando nosotros hablamos de Dios, el Señor no hace contratos, el Señor hace pactos. Uh-huh. El que hace los contratos, ¿verdad?, es Satanás. La Biblia dice así, que él, debido a sus contrataciones, arrasó con la tercera parte del cielo. Entonces, yo voy a decir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre contrato y pacto? En un contrato, yo voy a hacer mi parte siempre y cuando tú hagas la tuya. No sé, ¿verdad? Un lugar como este, tú me contratas, yo soy pintor, me dices quiero que pintes toda esta pared. Entonces, yo agarro la pintura, la pinto, termino ese trabajo y ahora tú tienes la obligación de pagarme. Pero si yo no pinto esa pared, tú vas a decir, no te puedo pagar, no has terminado, no has pintado, la pintaste de un color diferente. Termina tu trabajo, hazlo correctamente y yo te voy a pagar. Ese es un contrato. Pero cuando hablamos de un Dios de pactos y que el Señor hace pactos, entonces el Señor cumple su parte aunque tú no hagas la tuya. Cuando el Señor te da un don, te lo da y no te lo quita, aunque te portes mal. ¿Cuánta gente ahorita que hablabas de la gente de la farándula? Es gente verdaderamente virtuosa, voces bellísimas, habilidades en instrumentos increíbles. Se apartan de Dios, inclusive hasta hay quienes le cantan a Satanás, pero el Señor no les quita el don. ¿Por qué? Porque hizo el Señor un pacto. Entonces, cuando yo entiendo el matrimonio como un pacto, entonces yo voy a hacer
mi parte, aunque tú no hagas la tuya. Entonces, cuando yo estoy en el matrimonio, yo estoy haciendo la mía, y si la otra parte no lo está haciendo, yo lo que hago es que lo acuso con Dios. Porque tú me pides ejemplos, ¿verdad? Mi esposa se me pone pero mal y esas cosas. Cuando ella me llega a gritar, ahora ya no me grita, pero cuando ella me llegaba a gritar y que yo me quedaba callado, suena como, uy, este cuate, ¿verdad? Qué sufridor, ¿verdad? No, pero la Biblia es muy clara que mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Entonces yo voy a mi lugar secreto, como dice Mateo 6, ¿verdad? Que dice que lo que hagas en secreto va a ser recompensado en público. Y ahí sí yo le digo, Señor, ¿viste lo que me hizo? ¿Te diste cuenta cómo me gritó? Me faltó al respeto. ¿Pero por qué? Pero cuando yo no estoy entrando al pleito con ella, entonces ella se va a tener que entender con el Señor. Fíjate, este es un error muy clásico que cometen muchas veces las personas. Cuando yo trato de convencerte a ti de que hagas o que no hagas algo, eso no es bíblico. El que encargado para convencerte de pecado es el Espíritu Santo. Mi parte es solamente predicar el Evangelio, solamente. No es convencerte. El convencimiento del pecado viene del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo quiero que mi hijo se convierta, que mi esposa se convierta, que mi familia se convierta cuando no son convertidos, en lugar de estarlos agarrando a bibliazos, ¿verdad? En lugar de eso, yo lo que tengo que hacer es decir, Señor, 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 en mi lugar secreto. Cuando saco mis estadísticas, ¿sabes cuántas personas tienen un lugar secreto? Casi ninguna. Tú lo vas a ver muy fácilmente. Ve a cualquier iglesia, una iglesia del tamaño que quieras, chiquita, mediana o grande, y apenas se trata de la predicación, está llena la iglesia. Pero en las reuniones de oración, ¿cuántas personas se quedan? Esas personas que se quedan, yo me atrevo a pensar que son las que tienen un lugar secreto. Todas las demás no lo tienen. Porque cuando tú ya tienes un lugar secreto, tú disfrutas platicando con el Señor, estando con Él. Y ese es uno de los secretos. Qué bueno que escogiste esa palabra, la palabra secreto. Es una palabra que a mí me gusta muchísimo porque son las cosas que el Señor tiene solamente para los que le aman. Solamente. No es a los que se reúnen. No a los que andan gritando yo soy cristiano o los que andan con una Biblia en el brazo. No, es solamente a los que le aman. Hay una gran diferencia en eso. ¿Cómo ves? Pues sí, sí, ¿no? Y hablando precisamente de secretos, hay diferentes áreas, ¿verdad?, en la vida familiar y nos gustaría tocar algunas de ellas y que nos dé algunos secretos basados en su experiencia también familiar para tener una familia feliz. Claro que sí. Bueno, el primer punto, el primer secreto, ¿verdad? Porque Proverbios dice muy claramente, ¿no?, que el principio de la sabiduría, sí, es el temor a Jehová. O sea, ahí no tenemos que darle mucha vuelta al asunto. Pero fíjate que también la planeación es muy importante. ¿Cómo nosotros podemos hacer una planeación correcta? Es cuando yo tengo un anhelo personal. No tiene que ser algo súper espiritual. Algo personal, a lo mejor quiero traer un carro nuevo. Tal vez yo quiero comprarme una casa. Tal vez quiero comprarme unos zapatos, no sé, algo. O quiero ir a comer a un buen restaurante. Yo no sé. Pero cuando esto yo lo pongo primeramente en el papel y comienzo a hacer todas mis cuentas, veo qué es lo que puedo hacer y cómo lo puedo hacer. Y cuando ese papel escrito yo lo pongo delante de Dios para decirle, Señor, ¿qué opinas? Entonces es cuando tú te asocias con Dios, escucha bien esto, cuando tú te asocias con Dios es cuando vas a ver maravillas en tu vida. Porque vas a empezar a usar tus ojos espirituales, no los físicos, vas a comenzar a usar tus oídos espirituales y entonces vas a poder platicar con el Señor. Fíjate que una de las cosas que hago, perdón si lo hago muy frecuentemente, pero las personas cuando me dicen, ¿verdad?, y llegan con un problema, es que me pasa esto en mi matrimonio, mis hijos, mi economía, mi jefe, mi trabajo. Ok, muy bien. ¿Y qué hiciste? Es que ya hasta he ayunado y orado. Muy bien. ¿Y qué pasó después de eso?
y ahí ya se me atoran. Si yo estoy orando y ayunando, ¿para qué es? Pues es porque yo necesito una respuesta de Dios. El Dios de la Biblia es un Dios vivo y habla. Pero solamente lo van a escuchar aquellos, como dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, aquel que tenga oídos para oír, oiga. Entonces las personas, cuando yo les pregunto, ¿has oído la voz de Dios? Todos me dicen, sí lo he oído. ¿Y cómo es la voz de Dios? ¿Cómo te ha hablado el Señor? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo puedes confirmar? Y se perdió el asunto, ¿eh? Entonces, nosotros debemos tener una relación con Él. Fíjate que hay personas que no se reúnen y ojalá que si hay personas que nos están escuchando, les voy a dar algunas razones por las cuales es importante reunirse. No es nada más ir a la parte social o al parte del show cuando el grupo de alabanza está cantando. No. Lo importante es que cuando tú estás en la iglesia, tú estás reunido con otra persona con el mismo objetivo, en el nombre de Jesucristo. Y hay una promesa que dice, en donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estaré ahí. Entonces, cuando tú estás reunido, no importa si el pastor es bueno o es malo, no importa si la otra persona es un cristiano ejemplar o no lo es. Eso no importa, sino que están reunidos en el nombre de Jesús. Entonces, yo voy a percibir la presencia del Señor. Cuando yo voy a otro lugar, yo voy a saber en dónde está ese lugar. Si ahorita yo salgo de este lugar y me voy a la cafetería, y ahí hay otra persona, como yo estoy acostumbrado a tener esta relación con el Señor y reconocer su presencia, cuando veo a otra persona, yo voy a saber si Dios está viviendo en ella. Pero es relacionado, ¿verdad?, a las vivencias que yo tengo con el Señor. De ahí la importancia del lugar secreto. Entonces, para que una familia funcione, para que una familia sea feliz, para que puedas influenciar sobre los hijos, sobre la esposa, sobre el esposo, para que puedas tener una economía sana, depende de tu asociación con el Señor. Si tú te asocias con el Señor, si eres como dice la palabra, ¿verdad?, si nosotros nos ayuntamos con Él. Yunta, ¿qué es la yunta? Es este aparato que se le ponen a dos animales para que caminen parejos. Obviamente, ni el Señor ni yo somos animales, ¿verdad? Pero es el hecho de caminar al mismo tiempo. Entonces, estos secretos, porque tal vez lo hemos oído mucho, pero lo importante es que lo pongamos en práctica para que podamos tener el resultado. Además de la planeación, ¿qué otra cosa podría hacer la familia? Bueno, ya estamos hablando, ¿verdad?, de todas estas cosas. Hay un punto, y perdón porque hay una filosofía muy fuerte, ¿verdad?, que dice que los papás no deben de ser amigos de los hijos. Y pues hasta dicen, no, es que si los hijos, te haces amigo de los hijos, entonces ellos van a abusar. Bueno, de acuerdo a esa doctrina, de acuerdo a esa filosofía, claro, está muy mal el ser amigos, pero cuando yo veo la personalidad del Señor, Él sabe ser amigo. Porque tanto a Abraham como a David les dijo amigos. Y después cuando te vas a Juan 15:15, dice, ustedes ya no son mis siervos, ahora son mis amigos. Porque un siervo no sabe lo que piensa su patrón, pero yo a ustedes les he revelado todas las cosas. Entonces, la amistad es un ingrediente tan importante en el matrimonio que de hecho, ¿cómo empiezan los matrimonios? Por una amistad. En donde yo veo a una muchacha, aquella muchacha me ve, empezamos a platicar, comenzamos a desarrollar, ¿verdad?, una conversación y nos vamos acercando a través de ¿qué? A través de la amistad. El amor viene después. ¿Y con los hijos también? Y con los hijos, a través de esta amistad, ¿verdad? Porque, ¿qué es la amistad? Hay veces que piensa la gente que la amistad es de que si tú me haces un favor es porque eres mi amigo. Pero no. La amistad, la palabra amigo significa el que se frecuenta. Nada más. Por eso necesito un adjetivo para poder calificarlo, si es buen amigo o mal amigo, porque también existe esa expresión. Es que él es un mal amigo. Por fin, ¿es malo o es amigo? No, lo que pasa, el amigo es el que se frecuenta. Cuando yo frecuento a una persona, puedo tener esa amistad. Por esa razón, con mi esposa, ¿verdad?, yo la frecuento, entonces ahora tengo una amistad con ella. Cuando yo frecuento a mis hijos, no que me voy y me desaparezco por meses sin verlos ni saber nada de ellos, ahí no hay amistad, sino que a través
a través de este acercamiento, esta frecuencia en donde convivimos juntos, podemos comenzar, teniendo bases bíblicas, comenzamos a tener esa amistad y eso es lo que va a traer este acercamiento, como también esta frecuencia de acercarme al Señor, hablando con Él. Entonces esto va a ser una amistad, vamos a ser amigos y entonces es cuando nosotros comenzamos a tener resultados diferentes. Son secretos, son cosas que debería de saber hacer cualquier persona, pero simplemente no lo hacen. No lo hacen. Así de simple, no lo hacen. Llegan a la casa y empiezan a exigir y yo mis derechos y es que tú sí eres esto y empiezan las ofensas, las griterías y entonces es cuando ya se cansa la gente y es cuando empiezan a hablar de divorcio. Cuando los hijos ya no quieren estar en la familia, lo único que quieren es salirse de la casa. ¿Y la comunicación, qué usted cree? Ok, la comunicación es una palabrita verdaderamente sofisticada porque la mayor parte de la gente, y casi te podría decir el 100%, porque cuando llegan los matrimonios a mi oficina, yo hago esa pregunta. ¿Para ti qué es la comunicación? Y la gente piensa que la comunicación es hablar. Entonces, ven, vamos a comunicarnos y dicen, vamos a hablar, como si el hablar fuera la comunicación. Pero, ¿qué pasa cuando yo hablo en chino y tú hablas en ruso? ¿Qué pasa cuando yo hablo en inglés y tú hablas en alemán? No nos entendemos. Porque, ¿qué es la comunicación? La comunicación es mandar un mensaje, o sea, emitir un mensaje a un receptor, pero siempre y cuando, o sea, cuando yo lanzo un mensaje, ¿verdad? Y es recibido, pero se va a completar siempre y cuando tú me entiendas. Entonces, si yo estoy hablando con mi esposa acerca de la comunicación, bueno, estoy hablando acerca de cualquier concepto, ¿cuándo voy a tener la comunicación con ella? Es exactamente cuando ya acabé de explicar las cosas y yo le digo, dime por favor que me entendiste. Si ella me repite la idea que yo le transmití, es porque me entendió. Pero ¿cuántas veces ha pasado el marido? Está en la computadora o está trabajando y llega la esposa y le empieza a decir, oye, fíjate que pasó esto con los hijos, esto. Encárgate tú de esto. Y sigue en lo otro. ¿Hubo comunicación? No hubo. Sí lo oyó las palabras, pero no existió esa comunicación. Entonces, cuando mis hijos los estoy formando, ¿verdad? Y yo les explico lo que consiste la vida, porque van a llegar a la vida. Tarde o temprano van a llegar a la vida. Y la realidad de la vida les va a exigir. Entonces, cuando yo les digo, hijo, tú lo que tienes que hacer es esto, repíteme lo que te acabo de decir. Cuando me lo repiten, es porque ya ellos captaron la idea. Tal vez no lo entendieron porque a veces tienen una edad muy pequeña. Regreso a uno de mis hijos. Los hijos, ¿verdad? Cuando yo le hablé de la economía en donde yo pienso y he calculado y creo que para tener una economía sólida tú tienes que tener un ahorro. Este ahorro debe de ser equivalente a 6 veces tu ingreso mensual. Mínimo. ¿Pero cómo? ¿Y sabes qué es lo que hacen mis hijos? Todos ellos tienen guardado su dinero intocable 6 meses mínimo. Y hay veces cuando ha pasado que pierden su trabajo. Lo pierden porque el trabajo no es nada seguro. Tranquilamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Se avientan una semana de vacaciones para quitarse todo lo que viene. ¿Por qué? Porque sus gastos están cubiertos. Entonces, cuando viene después de esa semana, ya están libres de pensamiento, ¿verdad? Ya su mente está clara, dicen hacia dónde van a ir, empiezan a buscar su nuevo proyecto y en ese momento, ¿verdad? En ese momento puedes tener un mejor resultado. Mis 4 hijos, los 4, tienen economías sanas. Ellos tienen el pensamiento igual que el mío. Yo no compro carros usados. Yo solamente compro carros nuevos. Porque es más barato. El carro usado, y sobre todo aquí en Estados Unidos, la mano de obra es carísima. Y se te descompone y tienes que mandar una grúa. Aquí no hay nada de que le das un empujoncito. No, las distancias son muy grandes. Compras un carro nuevo y te quitas de problemas. Todo eso gasto de grúa, mecánico, partes, la molestia, medianoche atorado a la mitad de la calle, te olvidas de todo eso. Y haciendo las cuentas, como te acabo de platicar, haces las cuentas y resulta que es más barato un carro nuevo que un carro usado.
¿Cómo ves? Bueno, ahí hay otro secreto. Otro tema para sí, y otro tema para poder platicar. De finanzas, porque también la familia tiene que cuidar sus finanzas. Seguro. Eso es parte de los problemas que ocurren en las familias. Y parte de la felicidad. Porque cuando alguien gasta más de lo que recibe, tarde o temprano las cuentas lo van a presionar y lo van a apachurrar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Verdad? Lo importante es de que cuando yo gasto de acuerdo a lo que gano, que eso se llama administración, ¿verdad? Bueno, en la Biblia le llaman mayordomía. Cuando yo gasto de acuerdo a lo que tengo, no voy a tener presiones, va a ser más fácil ser feliz. Claro que sí. Me dicen que tenemos mensaje en Facebook. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos que están ahí conectados, que le agradecemos, ¿verdad? Que estén conectados a través de nuestra página de Maná del Cielo TV. La pastora Marlene Denise, bendiciones. Muchas gracias, pastora, por conectarse con nosotros. Gracias por su mensaje. Lorena Montoya, Dios los bendiga. Bendiciones también para ti, Lorena. Gracias también por tu mensaje. Sandra, saludos. Muchas gracias, Sandra, por conectarte con nosotros. Estrella, bendiciones. Gracias, Estrella, por tu mensaje también. Muchas gracias a cada una de ellas, ¿verdad? Por esos mensajitos. Y ya se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Caray, ya estamos ahí. Increíble. La realidad es que muchas cosas que podíamos decir sobre este tema, pero lo más importante es, ¿verdad?, que la familia se mantenga unida, ¿verdad? Que ante todas las situaciones difíciles que podamos estar enfrentando, siempre pongamos a Dios por delante y que haya unidad en la familia. Le agradecemos su tiempo. ¿Y dónde las personas se pueden comunicar con usted? Bueno, mi página es venalavida.com. Ven a la vida, o sea, ven de venir, vida de vivir, venalavida.com. Esa es mi página personal. Y bueno, pues también pueden escuchar, ¿verdad?, en Radio Inspiración. Aquí en Los Ángeles, Pasadena, toda esta zona, se puede escuchar en la 1390 de AM, ¿verdad?, todos los días a las 3 de la tarde, de domingo a viernes. Y hay repetición en la madrugada, estoy seguro casi es la 1 de la... No, a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana hay repetición también. Ahí también siempre estamos hablando de estos temas y hablamos ya, pues cada punto lo vemos más extendido, ¿no? Porque es diario el programa. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y por toda esa información tan valiosa que nos dio. Y amigos, se nos terminó el tiempo, así que Dios quiere que tengas una familia feliz. Como estábamos diciendo, pueden venir momentos de dificultad, pero si permanecemos unidos y nos fortalecemos en las promesas del Señor, podremos vencer cada una de las adversidades. Recuerda fundamentar tu casa, tu familia en la roca que es Cristo. Y si no has entregado tu vida al Señor, en esta noche te invitamos a que entregues tu corazón a Jesús para que Él sea el centro de tu vida. De esta forma llegamos al final de nuestro programa. Les esperamos la próxima semana en un programa más de Transformando la Familia. Dios les bendiga.